Hola, hola, ¿qué tal? Soy de nuevo Adriana Romero Nieto, presentando este podcast a Contracorriente que alberga Semanario Punk. Este es nuestro tercer episodio y tenemos con nosotros hoy a la poeta Rocío Cerón, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Ah, creo que tienes tu micrófono. Y ahora listo. sí, ya. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Adriana. Muchas gracias. Y bueno, Rocío, como dice ahí, como yo la presenté y dice allá abajo, y es poeta. Y te voy a presentar, Rocío, para quien no te conozca. Y bueno, ella investiga las formas de construcción de la memoria. Todo esto lo estoy obteniendo de tu página web, Rocío. Sus vacilaciones, la suspensión de los sentidos y el desplazamiento como territorios de choque para crear escrituras y piezas transmediales. Ha publicado varios libros, voy a mencionar solo algunos porque la lista es larga, yendo cronológicamente del más reciente al menos reciente. Divisible corpóreo, simultáneo sucesivo, espectio, eh, materia oscura, borealis, que ahí donde tuve el gusto de ser tu editora, nudo vortex, diorama, basalto. Y bueno, también ha lanzado los álbumes de poesía sonora, Muni, eso fue en España, y Sonic Bubbles en México. Diorama, su libro Diorama fue traducido por Anna Rosenwong y ganó el Best Translated Book Award en el 2015, que otorga la Universidad de Rochester en los Estados Unidos. También ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Agüen en el 2000, esto fue en poesía, y el Premio Sea America Travel Award en el 2005 en Estados Unidos. Y bueno, sus poemas han sido traducidos a varios idiomas. Y bueno, pues bienvenida, Rocío. Y como te contaba por el WhatsApp, este podcast, para quien ve este episodio y no ha visto los anteriores, se trata de hablar de la cultura desde una perspectiva política social, ¿no? Un poco problematizarla por ese lado. Y a mí me interesaba mucho tener a un poeta, una poeta, para justamente ver cuál es la situación de la poesía digamos, en estos dos ámbitos, en lo social y en lo político. Y el título de este programa, por lo tanto, es La poesía como antídoto anticapitalista o como antídoto contra el capitalismo. Entonces, ahí donde yo quiero empezar a preguntarte es que, por ejemplo, la poesía se sabe que es, digamos, históricamente se hace uno hace una revisión histórica simple, que es la génesis de la literatura, ¿no? Los seres humanos empezaron básicamente haciendo poesía, aunque era oral, no estaba escrita. Pero aún así, ahora lo que sucede con las dinámicas de mercado es que sobre todo el mercado editorial, es que la poesía es la menos vendible, ¿no? Por desgracia. Entonces, pero la poesía sigue resistiendo, ¿no? Entonces, digamos, tomando en cuenta el contexto actual, ahí la pregunta muy simple, ¿por qué seguir haciendo poesía? Pues yo creo porque básicamente la poesía es el numen o el núcleo de nuestra condición humana, o sea, es finalmente la que nos ha cantado y la que nos ha contado, ¿no? O sea, la poesía canta contando quiénes somos y pues tenemos ahí a Homero, a Virgilio, ¿no? O sea, estos autores, digo, clásicos, pero autores también que nos han dado definiciones de lo que es la condición humana y porque te lleva a otros lados. O sea, la poesía creo que de alguna manera rompe, está entre tiempos. Entonces rompe con esta linealidad del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, y te va llevando a esos entretiempos y a darte cuenta que, pues, normalmente la humanidad entera ha caído con las mismas piedras multitud de veces y se ha cuestionado multitud de veces preguntas básicas como simple y llanamente, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y los poetas hablan de eso y eso te permite ver que no todo es dinero, que no todo es, ¿no? Lo inmediato, y esa es una forma de resistencia. Sí, justamente ahí, yo estaba cuando estaba preparando estas preguntas, ¿no? Di con un podcast que se llama justamente Poesía y Política o algo parecido, que conducen es un grupo de chilenos, y ahí ellos hablaban, o bueno, empiezan el programa recitando el poema Modos de Producción, que está en el libro Capitalismo Tardío, del poeta chileno José Ángel Cuevas, ¿no? Que es un poeta que, digamos, es un poema, perdón, que relata, digamos, la cotidianidad que se viviría en Santiago, ¿no? Los autos, el caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la poesía podemos decir que
este tipo de poesía tiene un mensaje políticamente muy concreto, digamos, muy directo, ¿no? Como hay otros autores, como podremos mencionar a Roque Dalton, Ernesto Calderón, ¿no? Ujú. Ernesto Cardenal, perdón, ¿no? Pero no siempre la poesía es así, ¿no? Entonces, tú piensas justamente un poco, ahorita lo que decías, que la poesía resiste, ¿no? Que siempre hay que tener una postura en el mundo de la poesía. Yo creo que todo poema es político, para empezar. O sea, creo que todo poema es político y que de alguna forma lo que sucede es que a veces puedes decir, bueno, este poema habla, como en el caso de los autores que acabas de mencionar, pues de una manera de leer el mundo y de una manera de poder decir que el mundo pues no es el mundo que queremos, no es el mundo en el cual nos gustaría vivir, pero hay otros autores, pienso en Carmen Ollé, en esta poeta peruana, que tiene un libro que se llama Noches de Adrenalina, donde ella va contando a través de los poemas su experiencia de vida como una mujer latinoamericana migrante en París de los años 70, ¿no? Y cómo significa, o lo que significa estar en ese espacio, ¿no? Desde su ser mestizo, desde su ser mujer, desde su ser una persona que se le cayó un diente, no tiene un poema que habla sobre eso, sobre estar desdentada, y cómo la mirada del otro, la mirada de los que están en el lugar, ¿no? La miran con extrañeza y el poema va hablando también sobre el cuerpo femenino y yo creo que eso es absolutamente político. O sea, decir que los otros nos miran desde la otredad o que nosotros somos los otros, ¿no? Valga la redundancia, pues es una manera de estar también, pues poniendo el dedo sobre la llaga, sobre fenómenos que han sucedido desde muchos siglos atrás, pero que los estamos viendo cada vez con más, em, pues con esta cosa que estamos siempre como en dos puntos, ¿no? En la dicotomía de qué es correcto, qué está bien, qué está mal, y entonces hablar sobre la migración o hablar sobre la violencia, ¿no? O sobre las violencias en un poema, pues puede estar desde muchos ángulos, ¿no? Pero sí que pasas por esos poemas, sí que entras a ese tipo de autoras y de autores y te das cuenta que finalmente hay algo en la poesía que te lleva a reflexionar, hay algo en la poesía que te lleva a experimentar incluso esos fenómenos, ¿no? De la violencia o las violencias desde otro lado, o la simple dimensión de estar en el cuerpo, en el mundo y lo que significa, ¿no? Entonces yo creo que finalmente la poesía lo que te hace es, te restituye, digamos, un origen, te restituye un espacio quizá perdido y un contacto con el lenguaje y con las maneras en las cuales hemos ido, pues, definiéndonos, ¿no? Definiéndonos y rearticulando las maneras en que entendemos, pues, la condición humana y la historia de la humanidad. Justamente ahorita con lo que dices, ¿no? Yo he escuchado, digamos, otras entrevistas tuyas, he visto performance tuyos y he escuchado que hablas mucho de que ser poeta, y creo que incluso lo mencionas en una entrevista que lo dices en tus clases o en tus laboratorios, que hablas de que es necesario para ser poeta tener la mirada poética, el oído poético, el tacto poético, ¿no? Y en ese sentido, Totalmente. tu obra, yo sé que abreva, digamos, para quienes conocemos tu obra, abreva de muchas fuentes, ¿no? Del arte contemporáneo, del cine, de la música, ¿no? Entonces, ¿cómo confluyen, digamos, todas estas otras disciplinas, ¿no? Para justamente crear esto que tú dices, del tacto, del sonido, o sea, y eso cómo es justamente como una posición en el mundo, ¿no? Para ti. Pues es una posición donde yo creo que todos somos lectores, lectores permanentes y uno no es poeta 5 minutos y luego deja de ser poeta o cuando estás en la cola para apagar la luz o cuando estás en algún lugar no haciendo estas cosas cotidianas, pues no es que uno no sea poeta en ese momento, en realidad es una sensibilidad. Yo creo que la imaginación poética es lo que de alguna manera nos permite esta sensibilidad que implica ser lector 360 grados todo el tiempo y estar articulando una sensibilidad y una manera de estancia, ¿no? Que ya es un acto político, que es estar presente, que es estar atendiendo, que es tener una atención atenta, una escucha profunda, una manera de relacionarte con el mundo de una forma en la cual
puedas apreciar como cosas que aparentemente son insignificantes, pero que le dan sentido y propósito, pues, a tu vida, ¿no? Y que esto va a pasar de alguna manera en esta permeabilidad de la vida, de lo que está sucediendo, en la permeabilidad de tus propios referentes y persona, pues pasa al poema, ¿no? O sea, y ahí, pues te das cuenta que no es que no está escindido, pues. No vemos, no vemos y después oímos y el cerebro está como catalogando todo al mismo tiempo, sino que hay una dimensión donde todas las cosas suceden simultánea y sucesivamente. O sea, muy borgiano eso, pero es así, o sea, de manera muy borgiana, todo sucede al mismo tiempo. Todos nuestros sentidos están abiertos. Y entonces, para mí, tener esa posición es en realidad entender que esa es la dimensión en la cual estamos todos viviendo. Y aunque el mundo que nos toca vivir ahora, pues está muy acostumbrado a que estés en 25 cosas, en el fondo tu cuerpo y tu sensibilidad está abierta a todo lo que pasa a tu alrededor, en tu contexto, en tu hábitat y en lo que está sucediendo, más allá de lo que tú te das cuenta. Y creo que el poeta o el creador puede entrar en esos pliegues y darse cuenta de cosas, y por eso la poesía presagia, por eso la poesía puede ver más hacia otros tiempos, pero también puede regresar hacia otros tiempos, y por eso hablaba de los entres, ¿no? De estos espacios entre tiempos, entre sensibilidades, entre dimensiones. Tengo una conferencia que se llama Transdimensional, y es eso, o sea, es el poema como una entidad transdimensional donde su creadora o creador está todo el tiempo permeable, o sea, permitía, sino como una especie de membrana abierta a permearse de todo lo que está sucediendo en sus entretiempos. Y eso te da, pues, una condición, pues, mucho más profunda y atenta de lo que es el mundo y la vida. Sí, eso me hace pensar justamente ahorita que estás diciéndolo, ¿no? Que en ese sentido, digamos, ser poeta se podría ver como una actitud meditativa, ¿no? Opuesta a lo que nos reclama el mundo capitalista actual, que justamente con el internet, ¿no? Ves algo de Instagram que te lleva a otra cosa y luego te lleva a otra cosa y tu atención está 2 segundos en algo y otros 2 segundos y está, ¿no? O sea, hay poca profundidad, creo. Hay poca profundidad, totalmente. Y Sí, hay me, poca profundidad. No, no, sí, sí. no, no, sigue, sigue, sigue. No, Tú hay dime. poca profundidad, pero lo que te iba a decir es que, en el fondo, yo creo que todos vamos un poco hilando hacia tener más profundidad. O sea, yo lo veo en las lecturas o lo veo con la gente que se acerca en los performance y me dice: "Es que lo que ha sucedido aquí escénicamente, vitalmente con el cuerpo, me llevó a otro lado, fue como un viaje". Y yo creo que la poesía, tanto la poesía escrita como la poesía que está en estas acciones performáticas, sí te moviliza a otros estadios que te permiten entender, pues, que hay otras posibilidades de lo que estás viviendo, ¿no? Y eso también es la literatura y la poesía, ¿no? Te lleva a ver otras posibilidades y otros mundos que te permiten entender que tu vida no es solamente la que estás teniendo, sino que puedes tener muchas vidas, ¿no? Sí, justamente a mí me ha pasado las veces que he ido a tus presentaciones, que es esta sensación, digamos, de estar como en una especie de cuarto cerrado, aislado, pero bueno, aislado, pero no, pero que sí es este momento de entrar a otro espacio que tiene un tiempo distinto podríamos ir al tiempo del reloj, ¿no? O vuelve a lo mismo, al tiempo que te exige la cotidianidad, ¿no? Y entonces es como integrarte con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención de tus videos, digamos que he visto varios, es el cómo usas la voz como más allá de un instrumento. Yo creo que tu voz, por ejemplo, cuando estás haciendo estos performance transmediales, tu voz adquiere un tono, adquiere un ritmo, ¿no? Que es un poco lo que va marcando tal vez los otros sonidos, ¿no? Y es justamente ahí también yo creo que tú haces una acción y una postura política al poner el cuerpo, poner la voz, ¿no? Totalmente. El cuerpo es también absolutamente político y la voz es algo que para mí es importantísima porque
tiene esta cosa sobre el aliento, sobre el aire, sobre lo que enuncia, sobre lo que invoca y sobre lo que convoca, ¿no? Y entonces la gente se conecta desde ahí, se conecta con la escucha, pero se vuelve casi epidérmico. Y sentir, o sea, sentir esa posibilidad epidérmica en una presentación, una lectura, te lleva a otros lados. O sea, acabo de estar hace poco en Oaxaca y la gente, o sea, me abrazaba cuando terminé, el performance y me decía: "Es que lo que sentí me hizo que se me erizara la piel, es que sentí algo que no había sentido, que tiene que ver como si me hubieras como abierto algo en el cuerpo", ¿no? Eso hace la poesía, o sea, eso podría leerlo también en alguno de mis libros, en algún libro de algún poeta, y sentir que hay algo que se te va expandiendo, algo que te toca la piel, algo que te mueve, y yo creo que eso es absolutamente necesario. O sea, creo que la poesía por eso sigue resistiendo, porque el capitalismo va, ¿no?, en un vértigo absoluto, todo lo que es los discursos políticos, la política, ¿no?, las conveniencias, los acuerdos, en fin, todo lo que implica el ejercicio de la política, pues te lleva a estados, creo yo, que pueden ser estados un poco, de nebulosa, ¿no? O sea, es tal la información y tal el bombardeo de lo que estamos viviendo todos los días, de noticias terribles, de una economía que está o a punto de desplomarse o que está cambiando, etcétera, que no hay un momento de recogimiento y esa levedad o esa hondura, digamos, porque puede ser no levedad, puede ser una cosa súper pesada y honda, me parece que te lleva también a reflexionar sobre tu propia presencia y sobre tu propio cuerpo y tu propia persona en el mundo. Y eso, bueno, pues a veces se nos olvida porque estamos atendiendo que hay que pagar las cuentas, hay que hacer no sé qué cosas. O sea, todo el tiempo tú le preguntas a alguien y está ocupado o tiene millones de cosas que hacer, que resolver, y nos pasamos la vida resolviendo y haciendo este tipo de cosas que están a favor del capitalismo y que somos solamente como partes de esa maquinaria y que nos engulle. Y la poesía te saca de ahí y te lleva a otros espacios y te lleva a otros momentos. Y creo que esa es la poderosísima función también, si es que tiene una función la poesía, aunque no la tiene, pero ese poder, esa potencia de la poesía. Zizek decía que detrás de toda revolución había un poeta, y yo creo que es cierto. Ayman al-Zawahiri, que fue uno de los ideólogos de Al Qaeda, pues era poeta y era profesor universitario. No quiero decir que todos los poetas tengan que ser terroristas, no, pero sí que hay algo de que desplaza, que va deconstruyendo las maneras y que hace que la gente de pronto diga, esto es un camino o esto es una manera en la cual, o múltiples maneras en las cuales puedo entender que mi vida puede tener otras formas de vivirse, otras formas de registro, otras maneras de poder entender las cosas que están a mi alrededor. Y esa es una potencia de la poesía absoluta. Y justamente pensando en esto, ¿no? De ir más rápido, digamos, yo sé que hay como puristas de, digamos, de la poesía que dicen, pues la poesía es este texto escrito, que ni siquiera la poesía lo ha sido siempre, como ya decíamos al principio de este podcast, ¿no? La poesía de inicio era oral, ¿no? Como muchos saben. Pero, por ejemplo, tú has justamente escuchado en una entrevista es una charla que tuviste con Eduardo Milán, que en algún momento Ujú, se hizo en la UAM, ¿no? ujú. Las estaba yo releyendo de estos textos que había, y hablabas tú de usar, digamos, estos otros medios, como es, por ejemplo, el video, la música y demás, para hacer la poesía transmedial, pero que era una forma de virtualización del mundo, que ya estamos virtualizados, pero que también era una forma de, podríamos decir, no usas tú esa palabra, pero lo entendí como democratizar, lo que sería democratizar la poesía, ¿no? Que yo creo que es llevar a la gente a otros espacios y no cerrarlos al que digo, yo hago libros y le tengo todo el amor a los libros, pero no cerrarlos el espacio de la página. Entonces, ¿cómo ves ahora, digamos, con este mundo también viralizado, que también nos implica ir más rápido, pero justamente en tu misma poesía, que usas elementos, digamos, tecnológicos, pero cómo los empleas para generar también estas pausas, ¿no? Que es un poco darle la vuelta, me parece.
Pues sí, justamente es, bueno, están las plataformas, por ejemplo, digitales de los álbums. Entonces, bueno, yo subo, ahí están los 3 álbums que he publicado en Subunda Records, o están los videopoemas, ¿no? Y utilizo la plataforma como lo que es una plataforma para o un continente en el cual hay una entrega, ¿no? Hay una entrega, una forma de poner en cuerpo, o de poner en video, o de poner en sonido, ¿no? Al poema. Y creo que eso tiene una manera en la cual le llega a un lector, porque como insisto, somos lectores 360 grados, pues ahora tenemos la digitalidad, pero la novedad es la misma novedad, pues supongo que cuando apareció la prensa, la imprenta, ¿me entiendes? O sea, hemos ido cada vez entendiendo que si el lenguaje ya fue tecnología y fue tecnología en su momento, pues el espacio digital, pues es un espacio que también podemos conquistar, digamos, y yo tengo la teoría de que en algún momento, pues vamos a estar conectados con dispositivos neurales, y si toda escritura y si todo pensamiento ya es un proceso químico y eléctrico del cerebro, entonces pues puede ser que a lo mejor en algún momento en estas redes, ¿no? Pues va a pasar mi poema, o sea, la estructura de ese poema, mi pensamiento de ese poema, lo que va a decir ese poema, quizá ya ni siquiera por la mano, sino por esas ondas eléctricas que puedan, que pueda llegar a una serie de espectadores al mismo tiempo, ¿no? En el cual estoy yo creando esto a través de las ondas eléctricas y de mi cerebro. Se oye muy raro y muy jalado de los pelos, pero yo creo que todo aquello que nos parecía innombrable, inconcebible en un pasado y que ahora nos es tan cotidiano, pues puede ser cierto. Y yo creo que hay que entender eso. No te va a hacer un videopoema el hecho de que grabes lo que sea y lo subas como videopoema. No te va a hacer un poema sonoro simplemente que subas algo al sonido, o una acción, pues no va a ser solamente una acción para un video si no tienes como primero la idea, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás investigando? Yo creo que la poesía también tiene algo de investigación poética, y siempre detrás de todo poema hay una investigación de vida, hay una investigación de otros autores, hay una investigación del tema en el que estás tocando en el poema, y eso me parece primordial. Entonces, la tecnología yo la uso, o sea, la uso literalmente como un espacio de entrega, de delivery de lo que estoy haciendo, y que puede ser transmedial, es decir, crear un archipiélago donde tienes el libro, donde tienes las acciones, donde tienes la documentación de esas acciones en videopoesía, tienes a lo mejor unos videos, piezas sonoras, etcétera, y todo ese universo se convierte en como, pues, las expansiones de un poema que a lo mejor fue primeramente escrito, o primeramente pensado, hecho video, hecho acción, y luego llegó a la página, pero es como si esquirlaras de alguna manera el poema. Cuando yo hablo de esto, de que pase el poema a través de las ondas eléctricas cerebrales, pues puede ser, y ya cada quien lo interpretará como siempre hemos interpretado las cosas desde sus referentes, y ahí creo que volveremos a lo más poderoso que hay, que tiene el ser humano, que es el cuerpo. O sea, nos vamos a unpluguear, ¿no? No existe eso, pero nos vamos a quitar los dispositivos y regresaremos al cuerpo, y regresaremos a la voz, y regresaremos al contacto, como surgió la poesía en sus inicios absolutos, que era el balbuceo, el susurro, el murmullo, el cuerpo, la voz enunciando por primera vez las cosas que por primera vez estábamos también viendo en el mundo, ¿no? Sí, y justo ahí pienso que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Esto de volver al cuerpo, pero también, por ejemplo, en tus performance, digamos, si los podemos llamar así, hay algo de lo efímero, porque si bien tú haces un performance y si está grabado, pero es como el teatro, ¿no? Tú vas a hacer ese, pero mañana puedes hacer otro igual, pero no va a ser igual. O sea, puedes a lo mejor decir, voy a leer el mismo texto, pero como tú dices, tu respiración va a ser distinta, tu estado de ánimo en ese día va a ser distinto al del día anterior, ¿no? O sea, los ecos incluso del espacio serán distintos, ¿no? Entonces, creo que ahí me parece que tu poesía está regresando a lo que decía, al origen, a los orígenes de la poesía, que es esto de, como yo decía, de crear un espacio Ujú. de algo mucho más intangible, ¿no? Que es el texto puramente escrito.
Sí, o sea, es como lo intangible y lo tangible, pero están jugando ambos. Ahora, ¿no crees que grabo todo? O sea, grabo fragmentos de algunas presentaciones y lo demás pasa. O sea, creo que, y eso quizá es una experiencia que la gente que la ve, y se los digo, nunca va a volver a pasar esto porque es imposible que vuelva a pasar esto. O sea, los poemas están ahí, pero no se articulan y se activan de la misma manera porque hay colaboraciones distintas, porque yo, como tú decías bien, pues a veces tengo más energía, estoy más cansada, o a veces simplemente estoy dejándome, ¿no? Como que me atraviesen, pues un poco como el público, ¿no? O sea, la energía del propio público. Eso está recogido en los poemas también. O sea, los poemas están ahí como una entidad, ¿no? Que de alguna manera vibra, o sea, que de alguna manera vive e interpreto en las presentaciones. Ahora, los libros tienen, sobre todo desde mi primer libro, desde Basalto, una investigación y una apuesta por estar en contacto todo el tiempo con el lenguaje, ¿no? O sea, hay una fricción con el lenguaje, con las formas, con las estructuras, que después vas a ver de otra manera, pues, en las acciones en vivo, ¿no? O sea, son como si fuera, pues sí, como si fueras a un punto a un pulso que convierte como en muchas cosas, pero que el pulso sigue siendo el mismo, ¿no? Los poemas siguen siendo los mismos, pero se van a expandir y se van a abrir a muchas cosas más y que están relacionadas con el público, con el espacio, con la acústica del espacio, con la hora del día, incluso con la luz, con todo. Y eso hace que sea profundamente vivo, porque también en el teatro tienes una dramaturgia, en la acción, pues tienes una serie de poemas, pero yo puedo brincar de un poema a otro y muchas veces improviso, o sea, muchas veces estoy ahí e empiezo a improvisar como dentro del poema y con cosas que voy diciendo, ¿no? Improvisando y que pues se quedan ahí. O sea, si no hay una grabación de eso, se quedan ahí y ya no, y desaparece, ¿no? Y eso es quizá mi homenaje o mi manera más profunda de celebrar la vida, porque la vida es todo el tiempo algo que se despliega, que es tangible e intangible, pues cosas como el amor, como el miedo, como el deseo, ¿no? Que no es que tú veas el deseo, o sea, el deseo se siente. Y a mí me gusta mucho que el cuerpo esté sintiendo todas esas cosas y que yo se los pueda expandir y tocar a los otros con la voz y con el lenguaje. Sí, y creo que eso es justamente es una apuesta, tomando el tema de este podcast, anticapitalista, porque, bueno, el capitalismo existe, digo, exige materialidad, ¿no? Porque Totalmente, la materia es lo que se vende, porque necesitas producto para vender, ¿no? Pero aquí que tú estás hablando de algo que si bien estás empleando el cuerpo, pero es algo que tal vez no está, como decíamos, no es tan tangible, no es como tan algo que se pueda tomar, agarrar, ¿no? Por lo tanto, no es algo que se pueda vender. O sea, ¿cómo vendes una emoción? Digo, sí, sí es posible porque digo, está Hallmark y esas cosas, ¿no? Que, que hay como formas de espectáculo que venden emociones, pero digamos, la verdadera emoción genuina, ¿no? La que decías de tus espectadores que decías que te abrazaban y que habían sentido, les erizaba la piel, lo que fuera, eso pues, no le puedes poner un valor en el mercado exactamente, ¿no? Digo, si bien los artistas, yo sé que todos necesitan comer y pagar cuentas, ¿no? Porque pues todos estamos aquí metidos en esta rueda, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, sí creo que es una cosa que finalmente, em, pues va sucediendo así, está como que todo el tiempo en una dimensión, em no hay peor para el capitalismo, y regresando a esta idea del capitalismo, no hay peor para el capitalismo que la pausa, que el sosiego, que el ocio, ¿me entiendes? Yo tengo un texto que se llama Elogio a la hamaca, y, y es un ensayo que básicamente en un encuentro que se hizo hace años, ¿no? Sobre el grito y sobre la dimensión, de la relación de la poesía con el mundo. Y entonces yo decía que, claro, o sea, el poeta es alguien que mira, pero o que observa, o que siente, percibe, ese sería, es como una entidad multiperceptual y que acoge esa dimensión de, ¿para qué sirve un poema? Para nada, no sirve para nada. Y sin embargo,
conmueve y conmueve que en esta idea de nos mueve a, nos desplaza a, nos permite movernos de, esa es una cosa increíble. O sea, yo sí, yo escribo poesía, entre otras cosas, porque a mí el lenguaje me conmovió, soy un amante del lenguaje, eh, creo que la poesía me ha salvado la vida, o sea, me ha permitido entender muchas cosas y me ha abierto otras maneras de poder incluso conducir mi existencia. Y me ha hecho dudar y me ha hecho preguntarme qué, qué es lo que puedo yo temblar, digamos, ante el hecho, o sea, eso, temblor, la idea del temblor, del derrumbe en el lenguaje para crear otros lenguajes, ¿no? Al capitalismo eso no le pasa ni por la esquina, ¿me entiendes? Aunque utiliza el lenguaje de manera eficiente, pues para poder sonsacarte un poco y que siga siendo parte de esa maquinaria, eh, y que somos pues materia desechable, ¿no? O sea, el poema te convierte en persona, o sea, te da la posibilidad de ser persona y el capitalismo eres un número más de todos los números que hay y que forman parte de ese sistema. Y justamente hablando de, por ejemplo, de tecnologías, ¿no? Y de cómo, como tú ahorita decías, el capitalismo puede usar el lenguaje en ciertas formas. Estaba yo pensando también en la inteligencia artificial, ¿no? Esta cosa que nos tiene a todos muy aterrorizados, ¿no? A muchos de los que nos dedicamos al lenguaje, ¿no? Eh, en el sentido de cómo, digamos, estas máquinas, ¿no? Toman toda esta información que está en la red, ¿no? La usan, tú les haces una pregunta, la usan y te dan una respuesta, ¿no? Ujú. Y entonces, obviamente, todos está este miedo de cómo va a sustituir, si va, la inteligencia artificial puede escribir una novela, entonces, o puede escribir un poema, ¿no? Pero, por ejemplo, en este sentido que tú estás diciendo de que, pues, hay esta investigación que tú haces, que es que la poesía, por ejemplo, te ha salvado en muchas ocasiones, que tiene que ver con esta pulsión de vida, ¿no? Que una máquina, pues, por mucha información que tenga, no va a poder tener, ¿no? Porque no tiene vida, simplemente, ¿no? Y no tiene experiencias de vida, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo crees que tú, por ejemplo, tú pensando que usas justamente la tecnología, cómo se podría como sumar al quehacer poético, pero de una forma, digamos, que no termine, pues, sustituyendo, entre comillas, al poeta, ¿no? O al escritor, ¿no? Para ser más amplios. Pero digamos, pero también tampoco caer en este terror, ¿no? Que a veces también es un poco extremo, ¿no? Que decimos, sí, 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 es la tecnología del horror, ¿no? Pero por otro lado, o sea, hay ahí posturas muy, muy divididas. No, yo creo que, o sea, la inteligencia artificial tiene sus atributos, o sea, te permite, por ejemplo, cosas estadísticas, de prospectiva, ¿no? De ver ciertas cosas, de entender, de poder investigar, ¿no? Aunque yo siempre me encanta la idea de investigar en la biblioteca y en los libros y buscar, ¿no? Y de pronto tener como referentes. Pero la inteligencia artificial te permite hacer, por ejemplo, animaciones, ilustración, hacer un poema a la manera de, etcétera. Es una sumatoria, o sea, lo que hace es que va sumando, ¿no? Va como consumiendo, digamos, toda la información que encuentra sobre algo. Se equivoca en algunas ocasiones, pero le falta, y ahí es donde no creo que pueda realmente volverse como una, o sea, no creo que vaya a borrarnos, ¿no? Es que, insisto, la inteligencia artificial no, eh, no erra, pues, no tiene una errancia, como a la manera de no una errancia, no tiene un dolor, no tiene una fatiga, no tiene estas cosas de la condición humana que tenemos, que eso esa caída, ese desamor, esa, em, pues sí, esa angustia, ese esa felicidad, ese deseo profundo por el otro, ¿no? No la tiene. Entonces, es en esa materia viva donde, pues, será muy difícil que la inteligencia artificial, pues, pueda emular como tal, ¿no? Pueda emular lo que somos nosotros, lo que es cada que persona.
Sin embargo, pues para cosas muy, muy concretas, pues te puede servir muchísimo porque puede generar información, ¿no? De maneras muy rápidas. Entonces, no, ni hay que tenerle tanto miedo, ni tampoco hay que ser ultra fan, sino que hay que entender la dimensión de la naturaleza de la herramienta, usarla si la quieres usar y quizá, pues, o sea, poder hacer, es como por ejemplo, no sé, pienso en estas cosas que puedes hacer sonidos con inteligencia artificial o imágenes, pues sí, llegas a ciertas imágenes que quizás solo puedes llegar a través de ellas, de la inteligencia artificial, pero hay otras que llegas solamente como casi en las percusiones africanas, que va a ser muy difícil que la máquina llegue ahí porque quizá tiene que ver con eso, con el error, con, con la caída, con el desplome, ¿no? Y con la mala utilización de la inteligencia artificial para lograr, ¿no? Que provoque otra cosa, que dé otras cosas que lo esperable, ¿no? Yo he hecho algún par de ejercicios con la inteligencia artificial, sobre todo para crear imágenes, pero siempre hay una frase origen. Si tú te das cuenta, siempre tienes que meter una frase madre para que la inteligencia artificial busque. O sea, sí, no te puedes perder del lenguaje, pues. O sea, hay un fraseo primero, una frase madre, una frase origen que está ahí presente y que después vas a ver que convierte o en imagen o en una fotografía o en una cosa así, ¿me entiendes? O sea, no podemos evitarlo, pues ese es mi punto, ¿no? No hay que tenerle miedo, hay que jugar con ella. Como seguramente, pues acuérdate, Platón decía, le tenía mucha suspicacia a la escritura. O sea, decía, porque entonces dejabas de memorizar, dejabas de hilar el discurso, porque tenías las cosas por plasmadas. Yo creo que es lo mismo, habrá que ver eh, qué tanto nos funciona como en la escritura, en la creación, y qué tanto podemos, pues de alguna manera, jugar con ella. E insisto e insistiré que yo creo que finalmente todo regresa al cuerpo. Todo regresa al tacto, al olfato, a la manera de acercarnos los unos con los otros, de estar juntos, ¿no? O sea, yo no cambio ver un concierto en vivo por verlo en línea. No cambio estar frente a ti, ¿no? En esta materia oscura de la mirada entre una mirada y otra, a estar en línea. O sea, claro que en línea te ha permitido, como dije, democratizar y llegar a muchísimos lugares porque se puede hacer esto y estar en las pantallas de mucha gente. Pero si tú me dijeras: "Oye, quiero tener esto en vivo con esas personas", yo lo preferiría. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. De hecho, hubiéramos querido que esto fuera en vivo, pero también, como dices, ¿no? El Internet luego Difícil. permite ciertas facilidades, ¿no? Sí, claro, claro, es difícil, o sea, no está tan fácil, no está tan fácil. Pero aquí estamos. Y bueno, nada más ya para cerrar, quiero que nos cuentes qué estás haciendo, en qué proyectos traes, dónde vas a estar, danos un poco ahí para. Sí, fíjate que, o sea, básicamente estoy trabajando en un proyecto que ha ido creciendo, que se llama Aurica Speculari. Es muy extraño, con los últimos proyectos me ha pasado eso, que primero sale el álbum sonoro, sale el performance, la acción, y hasta el último sale el libro. Y esto está pasando con Aurica Speculari, que en realidad el proyecto se llama Speculari Vestigios Futuros del Lenguaje, y es un proyecto que empecé hace 2 años, con una residencia artística de la Escuela de Artes y Arquitectura y Diseño del TEC de Monterrey en la región centro-sur, y ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya, bueno, tiene piezas escultóricas, inventé un alfabeto, ¿no? Ese alfabeto después se hizo otras piezas y ahora, bueno, hay una pieza textil también que se presenta en algunos de los performances, he estado presentándola con ella, y ahora, pues el libro espero que salga lo antes posible este año o el próximo año, y darle como un cierre. Y es un proyecto que habla sobre el futuro, o sea, sobre en realidad la pregunta esencial de los vestigios del futuro en el futuro y qué pasa con el lenguaje y qué pasa con estos linajes mitocondriales y qué pasa con el linaje de la madre y qué pasa con las maneras en que nos vamos encontrando a tumbos en el tiempo, ¿no? Y con las preguntas que nos hacemos. Y bueno, y así ha ido todo de alguna manera, como todo
la investigación. Y hay un álbum que pueden escuchar, que me encantaría que escucharan, que se llama Speculari, que está en Subunda Records, y pueden seguir en @laobservante como todos estos proyectos, todos estos procesos. Y está otro proyecto en paralelo que se llama Potenciales Evocados, y Potenciales Evocados es un proyecto de poesía y neurociencia, que ya tuvo una exposición, tuvo un videopoema que estuvo seleccionado en la Bienal de Fotografía, y que ahora pues tiene también un performance, y que ahora está en un proceso de investigación porque quiero hacer piezas con personas que tienen pues fragilidad visual o tienen otras divergencias visuales, ¿no? Y que me gustaría trabajar con ellas. Ok. Bueno, ahí hasta me propongo, porque tú no lo sabes, pero soy muy miope. Ah, pues sí, 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 me encantaría. Sí, sí, sí. Pero bueno, soy casi ciega. De hecho, luego uso lentes de contacto, pero soy miope, miope, miope. Pero bueno, pues muchas gracias, Rocío. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ti y pues a todos tus escuchas y lectores visuales y Sí, espectadores. sí, sí, Y pues nos muchas vemos muy gracias. pronto. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Bye, Gracias a bye. ti. Bye.